Y hoy me gustaría continuar con la serie que hemos estado tratando los sábados con los jóvenes, titulada Radicales. El mes pasado Carlos nos estuvo hablando sobre ser radicales en la fe. Recuerdan que nos habló de mostrar esa firmeza, esa convicción en Cristo, que esta misma convicción se deriva de nuestra identidad, de quién somos ahora en Cristo, cuando ya hemos creído en Él y hemos nacido de parte de Dios. Bueno, nosotros mostramos nuestra fe a raíz de eso. Y Carlos nos habló abundantemente sobre esto. Esta nueva identidad es un rasgo distintivo en nosotros los cristianos, es lo que nos hace ser luz, es lo que nos hace ser sal, nos hace ser distintos al mundo. Y si vamos a hablar de ser diferentes a los que no conocen a Cristo, hay algo más que también nos hace distintivos, que nos hace diferentes, distintos sería la palabra, y es nuestro trato con la tentación. A ver, quiero hacerles una pregunta. Y es más, me voy a tapar los ojos para no verlos, Levanten la mano todos aquellos que en alguna ocasión han caído en una tentación. Arlupe. No los vi. Creo que todos, ¿no? Todos en algún punto de nuestra vida hemos caído, hemos cedido a la tentación. Levantamos hasta las dos manos, ¿no? Los que están ahí en internet han dicho, nos salvamos, ¿no? Pero todos en algún punto de nuestra vida hemos cedido, hemos caído, hemos tropezado. Y en este día, hoy, vamos a ver tres cosas de la tentación. En primer lugar, vamos a ver qué es la tentación. Luego veremos cómo opera la tentación. Y al final hablaremos sobre cómo debemos tratar con la tentación. El título de la enseñanza de hoy es Radicales ante la tentación. Acompáñenme a leer la primera carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, el versículo 12, que fue lo que nos leyó también Julio. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Oremos. Señor, venimos a rogar de tu asistencia para que sea tu Espíritu iluminando nuestros corazones, nuestras mentes, que cada uno de los que estamos aquí presentes y aquellos que están escuchando esta enseñanza puedan ser iluminados por tu Espíritu, por tu palabra, y podamos, Señor, aprender como pueblo santo al cual tú has rescatado y redimido, cómo hemos de tratar con la tentación. Ayúdanos, Señor, a cada uno, porque todos estamos aquí necesitados de ti, Señor. En tus manos nos ponemos. En el nombre de Jesús, amén. Si alguien te preguntara y te dijera, oye, ¿qué es la tentación? ¿Cómo le responderías? Creo que cada uno de nosotros aquí tendría una respuesta parecida, o algunos no sabrían cómo responder a la pregunta.
Espero en Dios que al final de esta enseñanza el Espíritu Santo pueda darte claridad de lo que es la tentación y tú puedas no solamente responder adecuadamente a lo que es, sino que tú puedas tratar con la tentación como Dios nos indica que hemos de tratar. En primer lugar, vamos a ver la diferencia que hay entre una prueba y una tentación, ya que Santiago, como otros escritores del Nuevo Testamento, utilizan la misma palabra para hablar de la prueba y de la tentación. La palabra que usan es la palabra peirazo y se utiliza para las dos cosas. Por ejemplo, en el versículo 2 del capítulo 1, ahí mismo en Santiago, el apóstol Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Peirazo, ahí se usa esa palabra. Del versículo 2 hasta el versículo 12, Santiago está hablando de las pruebas que Dios permite o aún envía para probarnos. Y una cosa que podemos notar de las pruebas es que en su mayoría son situaciones inesperadas que llegan a nuestras vidas y nos producen sufrimiento. Por eso Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense que el apóstol Santiago no dice si es que se hallan en una prueba, sino cuándo. O sea que es seguro, sí o sí, que las pruebas, las dificultades vendrán a nuestra vida. Ahora, el propósito de la prueba es producir el carácter de Cristo y ejercitar nuestra fe, o sea, nuestra confianza en Dios. Los que están en la escuela, cuando la cosa era normal, que el maestro les decía: a ver, limpien todo su escritorio, saquen papel y lápiz, y todos sentaban como: oh no, examen. Y creo que nadie decía: malvado maestro. Bueno, a lo mejor los que no estudiaban y no ponían atención sí, pero la mayoría pues sabía que no era por mala onda el maestro. El propósito de la prueba es obviamente ver que aprendieron el material que se les enseñó. Y Dios prueba nuestras vidas. Vamos a ver un ejemplo de Dios probando a un hombre. Y este fue el caso de Abraham. Si van conmigo ahí al libro de Génesis, al capítulo 22, vamos a leer ahí el versículo 1. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La obediencia y la fidelidad o la fe de Abraham estaban siendo probadas. Abraham había de mostrar en esta prueba que él amaba a Dios más que a su propio hijo, y que él confiaba en Dios como un ser bueno y un ser sabio. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto
Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham obedeció y pasó la prueba. La prueba consiste en obediencia y confianza al mandato de Dios, a la palabra de Dios. Anota esto, la prueba consiste en obediencia y confianza a la palabra de Dios. Si soportamos, dice Santiago, la prueba, si aguantamos la prueba, la palabra dice que somos dichosos, alegres, bienaventurados. Y es lo que nos decía el primer versículo de Santiago que leímos, el 12, que dice, bienaventurado el varón que soporta, ahí está hablando de la prueba, de todo aquel sufrimiento que la iglesia estaba pasando. No está hablando de la tentación como la incitación al mal, sino la prueba. Y dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta, que se queda ahí, que aguanta la prueba. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Los que le aman obedecerán la palabra de Dios y se mantendrán fieles a Dios. Dichoso el joven que se queda en su lugar, aguanta sin moverse de sus convicciones en la palabra de Dios. Dichoso el adolescente que obedece a Dios por encima de sus emociones y de sus sentimientos. Entonces la prueba son situaciones que Dios permite o envía a nuestras vidas que nos causan dolor o dificultad para producir carácter y fidelidad. La tentación, por otra parte, no viene de Dios. La prueba sí, puede venir de Dios o puede permitirla Dios. La tentación no viene de Dios, y esto lo vamos a ver. Versículo 13 de Santiago. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Les leo el mismo versículo en la traducción lenguaje actual. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Aquí es donde vamos a ver la diferencia entre la prueba y la tentación. La tentación, en primer lugar, no viene de Dios, y en segundo lugar, la tentación nos habla de una seducción, de un empujar a hacer el mal, a desobedecer a Dios. Vamos a ver quién es el que sí tienta. Vayan conmigo a Mateo 4 y vamos a ver ahí. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Observemos que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Pero ¿quién fue el que lo tentó?
¿Quién trató de hacer que Jesús desobedeciera a Dios? El diablo, Satanás. El Espíritu Santo llevó a Jesús a un lugar, y en ese lugar vino el tentador. El Espíritu no sedujo a Jesús a desobedecer a Dios. Lo llevó a un lugar. El que trató de seducir y convencer a Jesús de desobedecer a Dios fue el diablo. Había un propósito por el cual Jesús debía ser tentado. Y esto lo encontramos en la carta a los Hebreos. Si van conmigo a Hebreos 4, versículo 15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como hombre, el Hijo de Dios había de pasar las mismas situaciones que nosotros los hombres y hallarse sin pecado, no cediendo al mal. La naturaleza de la tentación es seducirnos, es empujarnos a hacer el mal, a desobedecer a Dios. Otro ejemplo, vamos al Edén. En Génesis capítulo 2, versículo 16, Dios le da un mandato al hombre y le dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vino el mandato de Dios. Aquí vino la palabra de Dios, como vino Abraham también la palabra de Dios. Y esto es lo que Adán y Eva habían de obedecer. Ahora veamos la operación del tentador, del que tienta. Génesis capítulo 3. Dice el versículo 1: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Observen quién es el que seduce y convence al hombre a desobedecer la palabra de Dios: el diablo. Por eso Santiago dice: Dios no tienta a nadie. Dios no seduce, no convence al hombre para que lo desobedezca. Dios no hace eso. No puede una persona decir que tomó una decisión guiada por Dios cuando está desobedeciendo la palabra de Dios. Se contradice. Esta es la diferencia entre la prueba y la tentación.
Quizás la mejor manera de poder resumir todo esto es: la prueba es un llamado a la obediencia a la palabra de Dios, y la tentación es una seducción a desobedecer la palabra de Dios. ¿Se entendió más eso? Todo lo que les dije ahí resumido. Ahora, veamos cómo opera la tentación. Ya dijimos lo que es la tentación. Ahora vamos a ver cómo opera todo este rollo de la tentación. Dice el apóstol Santiago, nuevamente ahí en el versículo 14, vamos a volver a leer. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Observemos algo. El Espíritu Santo señala que cada uno en singular somos seducidos a hacer el mal de acuerdo a nuestros deseos. No todos somos atraídos a lo mismo. Esto es individual. Algunos tienen la debilidad por robar, otros por un deseo sexual, otros por mentir, otros por chismear, otros por murmurar. Cada uno tiene sus concupiscencias, son cosas, esos deseos, ahorita vamos a hablar de eso. La palabra concupiscencia denota un intenso deseo de cualquier tipo, bueno o malo. Ahí el pastor David nos hablaba también un poco de eso. En su mayoría de los casos, esta palabra concupiscencia que aparece en el Nuevo Testamento se usó para hablar de un deseo pecaminoso, pero también se usó para un deseo bueno. Pero habla de un intenso deseo. Y estos deseos se encuentran en nuestro corazón. Entonces, cada uno es tentado, empujado a hacer el mal cuando de sus propios intensos deseos es atraído. La palabra atraído es arrastrar. Esta palabra se usaba cuando en la cacería atraían al animal fuera de su guarida. Y así mismo es con nosotros los hombres. El deseo nos atrae, este deseo pecaminoso nos atrae fuera de nuestra protección, de nuestro autocontrol. Perdemos nuestro autocontrol, somos arrastrados. ¿Se acuerdan la caricatura de Scooby-Doo? ¿Cuántos la han mirado? Okay. ¿Qué pasaba cuando Scooby-Doo andaba por ahí y de repente se miraba ese humito que venía así, que estaban cocinando algo allá y Scooby-Doo le hacía... Y cuando olía algo delicioso, ¿qué era lo que hacía? Perdía completamente el control y se dejaba que arrastrar por el humito. Ese olor delicioso lo arrastraba, perdía su autocontrol y se dejaba arrastrar por su deseo de comer. Y esta es la idea que nos da esta palabra, que nuestros deseos pecaminosos nos arrastran al punto que cedemos nuestro control propio a esos deseos. Ahora, los deseos nos controlan, nos dominan.
Mas Santiago sigue diciéndonos cómo opera la tentación. Estos deseos intensos nos arrastran, ¿verdad? Y dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esta palabra quiere decir atraer con cebo. A los que le gusta la pesca o a aquellos que hemos visto cuando se pesca, esto lo ilustra perfectamente. A un anzuelo, a un gancho, ¿qué se le hace? Se le pone comida, una cebada. Esta comida es atractiva para el pez. Y esta comida es deseable para el pez. Entonces, avientan el anzuelo, el pez ve la comida que es deseable y lo atrae, es atraído a ella y la traga. Pero el pez no ve las consecuencias que hay en lo que hizo. Vio y fue seducido, fue arrastrado por su deseo de comerse lo que vio. El pez no ve el hilo, el pez no ve el gancho, solamente se enfoca en la cebada. Ese es su enfoque. Vamos a ver esto ahora, nuevamente, yendo al libro de Génesis, en el mismo contexto. Génesis capítulo 3, versículo 2. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahí la mujer está teniendo esta conversación con la serpiente, ¿verdad? Y ahora la serpiente va a poner las cosas de una perspectiva distinta. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí la serpiente, el diablo, Satanás, comienza a mostrarle la cebada, la carnada. Esto es lo que tú quieres, Seba. Mira, lo que hay aquí es que tus ojos van a ser abiertos. No seas ingenua, Eva. Serás como Dios. Vas a saber lo que Dios no quiere que tú sepas. Ahí está la cebada. Y dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Aquí no sabemos exactamente qué tan lejos se encontraba Eva del árbol cuando ella inició esta conversación con la serpiente. Pero podemos deducir que en la conversación la serpiente la fue arrastrando, la fue trayendo, la fue acercando y la arrastró hasta que la puso frente al árbol.
Y al ponerla frente al árbol, aquello que Dios le prohibió y le dijo, de eso no vas a comer, se le olvidó. Ahora estaba tan enfocada en lo que estaba viendo y cómo la serpiente la estaba engatusando, la estaba arrastrando, la estaba seduciendo y le puso esta imagen de que ese fruto prohibido que Dios le prohibió es lo que ella necesitaba. Y la mujer fue seducida, fue arrastrada y tomó la decisión de comer. Comió. Ella estaba bien en el Edén. Todo lo tenía. La presencia de Dios era sobre ella, sobre Adán, ininterrumpida. Tenía todo fruto del huerto. Tenía todo lo que un hombre o una mujer pueden desear. La comunión perfecta con Dios. Pero fue engañada. En cuanto mordió el anzuelo, su paraíso se le vino abajo. La tentación opera mostrándonos una realidad falsa que pone deseable a los ojos y al oído aquello que Dios nos prohíbe. Tú quieres esto, pero Dios dice que no. Pero lo quieres. No nos muestra las consecuencias detrás de ese cuadro que nos pinta. La tentación opera así, por ejemplo. Tienes un deseo intenso por casarte y el diablo ve ese deseo. Y es un deseo bueno, no tiene nada de malo querer casarse. Y entonces te presenta una chica hermosa o un joven así fuerte, bien parecido, que no es cristiano. Y la ves o lo ves y dices, wow, o sea, qué bonita o qué guapo. Y estás ahí, órale, ¿no? A tu ojo es agradable, ¿verdad? Te gusta. Y el deseo te está atrayendo. Y aún de repente escuchas una voz que te dice, su palabra dice, grandes y maravillosas son sus obras. Y dices, ¡ay, Dios me está hablando! Tiene que venir de Dios esto. Y está siendo atraído, está siendo seducido. Y empiezas a acercarte más y le haces risitas y ojitos. Les da risa porque saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Y luego lo busca en Instagram, lo busca en Facebook, lo empieza a seguir. Está siendo arrastrado por un deseo intenso y empieza a ser seducido. Está siendo sacado de su control propio, del control del espíritu que tiene. Y no le muestra en este proceso que no es creyente. Eso no le muestra. Le muestra lo guapo, mira lo fuerte que se ve, mira sus ojotes, wow, mira todo esto. No le muestra y le dice con rojo enorme así, no es creyente. La palabra de Dios dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Eso no le muestra. Tampoco le muestra que esta persona la llevará o lo llevará a la desobediencia y hasta la apostasía, abandonar a Dios.
No le muestra todas estas consecuencias. Le pone una pantalla nada más, pero no le muestra todo lo que hay detrás. Vamos nuevamente a Santiago para seguir viendo cómo opera la tentación. Entonces, el versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus deseos intensos, buenos o malos, es atraído, es arrastrado y seducido, llevado con cebada. Entonces, dice el versículo 15, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El inicio del versículo 15 dice, entonces. Esto habla de una secuencia de tiempo. Primero, el intenso deseo, pecaminoso o no, atrae al creyente y lo va arrastrando por medio de la cebada, de lo que ve. Y este intenso deseo es concebido. Quiere decir capturar, apresar, quedar embarazada. Cuando el pez ve la carnada, él empieza a ser arrastrado, él va siguiendo la carnada. Luego muerde el anzuelo y ¿qué es lo que pasa? El pez queda atrapado. Ahora se trata de zafar y ya el gancho ya lo agarró. Ya no hay vuelta atrás. Está atrapado. Es lo que nos está diciendo aquí Santiago. Una vez que muerdes el anzuelo, estás atrapado. Ya no hay vuelta atrás. El pecado está consumado, está hecho. Como en el momento en que la joven se da cuenta que está embarazada. Está atrapada. Ya no hay vuelta atrás. Está atrapada. Se consumó el hecho, el pecado, el acto. Hay una vida en el vientre de esa joven. Aunque nadie lo vea, el pecado está consumado. Dios lo ve. La joven está atrapada. Santiago dice, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Si seguimos la analogía que Santiago nos da y nos habla del embarazo, porque es lo que está hablando, usando la analogía del dar a luz, del quedar embarazada, el pecado ya está hecho. Cuando la mujer está embarazada, ya está concebido en el vientre de ella. Ya hay una vida en su vientre. Y es cuestión de tiempo para que salga a la luz. Para que se muestre que desobedeció a Dios al no guardarse pura hasta el matrimonio. No se queda en las tinieblas. Esto saldrá. Al nacer el bebé, se hace público y vienen las consecuencias. Da a luz la muerte. Aquí la palabra muerte no habla de una muerte física, sino habla de una separación de Dios, de una ruptura de comunión. Cuando Adán y Eva pecaron, no murieron físicamente, ¿verdad? No. Pero hubo
una separación espiritual. Vinieron las consecuencias de ceder a la tentación. Por ejemplo, vamos a tener que golpear mucho este aspecto del noviazgo en los jóvenes, porque esto es uno de los grandes problemas con los que los jóvenes se enfrentan. Tienes ahí la pareja de novios cristianos, los dos. Están felices, están disfrutando su noviazgo, están con planes, visionándose hacia el futuro y tienen muchas cosas por delante que desean hacer en su vida para el reino de Dios. Hasta que un día al novio se le resbaló la mano, sin querer queriendo, dice el chavo. Tocó más allá de donde debía. Y la joven no lo detuvo. No lo paró ni le dijo, hey, un momento, esto no lo podemos hacer. Sino que lo permitió. Sintió bonito porque somos de carne. Y se fueron lentamente permitiendo caricias que pertenecen netamente al matrimonio. El deseo se fue intensificando, se fue haciendo más fuerte, hasta que lentamente se fueron siendo arrastrados los dos y consumaron el acto. No llega de la noche a la mañana. Santiago mismo nos dice que es una secuencia de tiempo. Es un proceso. Nadie cae en adulterio, en fornicación de la noche a la mañana. Nadie. Es a slow fade, como dice Casting Crowns. Es algo lento. Es un proceso lento. Ahí, al consumarse el acto de estos novios, viene la vergüenza, viene la confusión, cayó sobre ellos todo esto, se le desplomó su mundo a los dos, entraron en una esfera que les era prohibida por Dios. Sale embarazada la joven. Todo se desplomó, todo. Su comunión con Dios salió por la ventana hace tiempo. Ahora los abruma la culpa y la vergüenza. ¿Cómo no paré esto? Porque hay un momento cuando algo así sucede que el Espíritu de Dios te dice a ti como hijo de Dios, para esto, páralo, no más. Ahí hay que parar. Y este es el mismo proceso de la tentación con la pornografía, con las drogas, con el alcohol y con la apostasía, con abandonar a Dios. Es el mismo proceso. Es un proceso lento. Ahora, ya vimos qué es la tentación. Dijimos que la tentación es la seducción del diablo o de nuestros propios deseos que nos llevan a desobedecer la palabra de Dios. Vimos también cómo opera la tentación, cómo nuestros deseos intensos, buenos o malos, nos arrastran, nos seducen con cebo hasta atraparnos y llegar a ofender la santidad de Dios. Ahora vamos a ver cómo debemos tratar con la tentación. Porque hasta aquí nos quedamos como, ay,
la tentación es invencible o algo así, ¿no? Pero no, Dios nos enseña cómo tratar con ella. En primer lugar, es de suma importancia que si tú eres creyente, hijo de Dios, tengas una vida de oración. Vamos a Mateo 26, 41. Dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una de las maneras en las que debemos tratar con la tentación es en una vida de oración. ¿Sabías? En este pasaje, Jesús estaba a punto de ser crucificado y Él estaba en esta gran agonía en el Getsemaní y les dice a sus discípulos, les dice, velen y oren para que no cedan a la tentación. La oración es nuestra comunión con el Padre. Es allí donde mostramos y reconocemos nuestra debilidad, donde mostramos nuestra dependencia de Dios. Es por eso que Jesús, cuando nos enseñó a los discípulos a orar, dentro de la oración, ¿qué crees que Jesús dijo? Lean conmigo Mateo 6:13. Dice, en la Nueva Traducción Viviente se los leo, dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. En este versículo que está dentro de la enseñanza de la oración, Dios nos dice, Jesús nos enseña la importancia que la oración tiene en nuestra lucha contra la tentación. Sin una vida de oración ferviente, viva, todos nosotros somos presa fácil de la tentación. Fácilmente nuestros deseos nos van a arrastrar, nos van a seducir. Si estás luchando con alguna tentación, aquí tienes que comenzar a incrementar tu vida de oración. Tu tiempo de comunión con Dios es vital para tu lucha contra la tentación. Debes de ser radical. En vez de tomar el teléfono, póstrate ante Dios. Si estás luchando con una tentación, deja el teléfono, póstrate ante Dios y ora a Dios 2, 3, 4, 5 veces al día, como lo hacía Daniel. Si estás perdiendo la batalla ante la tentación, intensifica tu tiempo de oración. Tu alma corre peligro. Jesús, en el pasaje que estamos viendo aquí de Getsemaní, sabiendo lo que Él pasaría, Él mismo, no porque Él fuera débil a la tentación, pero como ejemplo nos mostró cómo los hombres hemos de permanecer firmes por medio de la oración. Él mismo, Jesús, en su agonía, ¿qué fue lo que hizo? Fue y se postró. Y Lucas dice que caían de su frente gotas de sangre, de lo intenso de la lucha que tenía en su ser.
Jesús oraba intensamente. ¿Qué nos queda a nosotros también, no? Jesús sabía que los discípulos estaban siendo tentados o serían tentados a negarlo y abandonarlo. Esa era la tentación que enfrentarían. Por eso les dijo, velen y oren para que no cedan, para que no sean arrastrados por la tentación. Como puede que tú hoy estés siendo tentado a abandonar a Dios y a negar a Cristo. En segundo lugar, la palabra nos enseña que debemos huir. Y venía escuchando yo al pastor David, que ayer estaba hablando sobre eso, y dije, mira nomás cómo el Espíritu de Dios va obrando todas las cosas, porque justo esto era lo que yo también ya tenía para compartir. Dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. El verbo ahí es huir. Y este verbo viene del español, patitas para qué las quiero, ¿verdad? Corre, huye, no te quedes ahí, huye por tu vida. Pablo aquí le dice al joven pastor Timoteo, le dice, Timoteo, corre, huye, escapa de todo aquello que estimule las pasiones que tienen los jóvenes. ¿Recuerdan a José? Que justo también ayer se trataba sobre eso. No se trataba, pero tocó ese punto, pastor. ¿Cómo José puso en práctica este principio ante la tentación? Porque son principios bíblicos de nuestro trato con la tentación. José, la esposa de su jefe, Potifar, le estaba como cuchillito de palo ahí insistiendo que se acostara con ella. Y José rechazó todas esas preposiciones y él se negó a hacerlo hasta que un día llegó a hacer su chamba, su trabajo, y resulta que la casa estaba sola y la señora pues estaba ahí saboreando a José y se le vino encima a José. Y José, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Huyó, corrió, le dejó la ropa ahí, lo que traía puesto que la señora le agarró y él corrió, ¿no? Él no se quedó ahí como, ay doña, hágase para allá. No está bien que estemos haciendo esto. Pero José, tú... no, ¿verdad? ¿Por qué? La palabra claramente nos enseña, huye, corre, no te quedes ahí, no empieces a coquetear, a hacértela de muy fuerte, que no, yo sí soy espiritual, muy santo. No, somos débiles, somos de carne. Huye, corre. Si eres como novio, no debes exponerte a un lugar donde están tú y tu novio solos. Por lo mismo, porque entiendes, debes huir, debes no exponerte a eso. Si tienes tentación de tomar lo que no es tuyo, si ves algo
y tú sabes que te gusta agarrar lo que no es tuyo, o que tienes esa inclinación a agarrarlo, no lo veas y digas, ¿qué será lo que está ahí? Y te vayas acercando. No, en ese momento córtalo. No es mío, me voy. No es mío, sencillo. Si tienes problema con ver lo que no debes ver, apaga todos los electrónicos. No te quedes en tu cuarto solo, porque te va a venir el pensamiento. Si tú empiezas y dices, no, ¿sabes qué? Voy a apagar todo, y apagas todo y te quedas ahí solo en tu cuarto, te va a venir el pensamiento de decir, todavía no miras el clima de mañana. Y, de veras no he mirado el clima de mañana, ¿verdad? ¿Irá a estar soleado o nublado o lluvioso? Bueno, deja ver el clima. Ya el clima te llevó a Instagram, luego a Facebook, y de repente ya estás viendo lo que no deberías. Tienes que ser radical con las cosas. Donde está tu debilidad, ahí tienes que ser radical, tienes que huir. Huye como si un león hambriento siguiera tu vida. ¿Cómo huirías? Ahí viene el león. No, ¿verdad? Patitas, ¿para qué las quiero? Hasta cerca sí te brincarías. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 8. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Huye, huye por tu vida. El verbo que el apóstol Pablo usó en el griego viene de la palabra feugo, y de ahí se deriva al latín la palabra fugio, de donde nosotros tenemos la palabra fugitivo. Sé un fugitivo, huye de aquello que es tu debilidad. Si estás luchando con la tentación, incrementa tu vida de oración. Huye de tus pasiones, de todo aquello que estimule esos deseos pecaminosos en tu vida. Y por último, enfrenta la tentación como lo hizo Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? Con la palabra de Dios. Ahora, volvamos nuevamente al pasaje de Mateo. Mateo 4, versículo 3. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Observen en qué consistía la tentación esta. Jesús había de enfrentar al diablo como hombre, no con su naturaleza divina. Y el diablo lo estaba tentando a que usara su divinidad para suplir una necesidad humana. El diablo
tentó al primer hombre, Adán, con comida. Y aquí estaba usando el mismo truco con el segundo hombre, con Cristo. El diablo estaba tomando una necesidad básica del hombre, diciéndole: súplete a ti mismo tu necesidad. Y Jesús le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre depende de Dios. Esto era lo que le estaba diciendo. El hombre depende de la provisión divina. Así es que cuando estés siendo tentado en una necesidad básica de tu vida, toma un versículo que te recuerde tu dependencia de Dios. Por ejemplo, vamos a decir que estás luchando con la soltería y no te llega la ayuda idónea y estás siendo tentado, inundado por el sentimiento de soledad, y hasta te miras al espejo y ¿será que me parezco a Betty? ¿O qué está pasando aquí porque no llega? ¿O seré yo? ¿Será aquel? ¿Qué estará pasando aquí? Y ya estás siendo tentado o tentada a mirar al mundo, a suplirte tu propia necesidad o tu propio deseo de pareja. La palabra de Dios dice, Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tienes que tomar la escritura, aquel pasaje que te lleve a depender de Dios, de tu necesidad, de aquello con lo cual tú necesitas. Tienes que llenar tu mente, memorizar pasajes de dónde tu debilidad está. Y en el momento que ésta venga, tomar la palabra de Dios y como Jesús decirle, escrito está. Si como adolescente te viene la tentación y te dice, tú no necesitas a tus papás, vete de tu casa, busca tu felicidad. Tus papás solamente te prohíben cosas, no quieren que tú seas feliz. Ahí debes tomar lo que está escrito y decir, escrito está. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sí ven? ¿Sí? ¿Lo estamos entendiendo? Éxodo 20 nos da una artillería tremenda para la tentación, como lo es toda la Escritura. Hay material de donde nosotros podemos echar mano. Jesús nos enseña que como hombres debemos depender de nuestro Padre Celestial para que Él nos provea lo que necesitamos a su tiempo. Si como jóvenes hemos de ser radicales ante la tentación, tomemos estos consejos prácticos que vienen de la palabra misma de Dios, que Dios nos da a nosotros los hombres,
para enfrentar la tentación. Incrementa tu tiempo de oración. Huye de la tentación. Escapa de tus pasiones. Toma la palabra de Dios para enfrentarlos y memoriza pasajes. Tenlos en tu corazón y en tu mente cerca, estos pasajes donde tú sabes que estás luchando. Ten esos pasajes ahí a la mano, en tu mente, rápido, constantemente, para que en el momento que venga, escrito está, combatamos la tentación como Jesús nos enseñó a hacerlo. Miren esta gloriosa bondad de nuestro Dios. Eventualmente vamos a llegar ahí los viernes. Lo que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Corintio, en el capítulo 10, en el versículo 13. Se los voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. ¿Será que Dios te está mostrando cómo vencer? Qué maravillosa es la palabra de Dios, ¿no? Qué glorioso Dios tenemos. Impresionante. Vamos a estar de pie. Hoy hemos visto lo que es la tentación, siendo aquello que viene de nuestros deseos o aún de Satanás mismo, que nos seduce a desobedecer a Dios. Y también vimos cómo opera la tentación. Usando nuestros deseos, nos arrastra y nos seduce hasta que mordemos el anzuelo. Y es un proceso lento que poco a poco, al permitirnos cosas, vamos cediendo hasta que llegamos a cometer el mismo acto del pecado. Y vienen las consecuencias. Viene la confusión, la vergüenza. Mas vimos también que Dios nos ha dado su bendita palabra para enfrentarla y nos llama a serle fieles a Él, mostrándonos cómo enfrentarla con una vida de oración, huyendo y memorizando pasajes de la Escritura que nos llevan a depender de Dios en el área en la que estamos siendo tentados. El poder de nuestro Dios está disponible para sus hijos, para librarnos de la tentación. Escuchemos hoy lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Necesitamos ser radicales ante la tentación. Todos estamos garantizados de que en algún punto de nuestra vida vamos a ser tentados. Todos. Si eres hijo de Dios, tienes todo a tu disposición. Y si no conoces a Jesús,
y no te has arrepentido de tus pecados, todo esto no está a tu disposición. Tu mayor necesidad es conocer al Dios que te puede sostener de la tentación. Cierra tus ojos. Hay jóvenes que están a punto de morder el anzuelo. Han estado viendo a los jóvenes del mundo cómo se divierten, cómo viven sus vidas apartados de Dios, en libertinaje. Y estos jóvenes cristianos ya han comenzado a ver el cristianismo como un montón de reglas que les roban la felicidad. Y quizás aquí está uno de ellos. Estás a punto de morder el anzuelo. La pantalla que te pone el enemigo es: en el mundo serás feliz. Dios quiere que tú no seas feliz. Dios te prohíbe todo esto. Tú no necesitas a Dios. Y poco a poco estás comprando ese mensaje. Te estás seduciendo. Fuera de Cristo no hay felicidad, hay dolor y hay muerte. Mira el ejemplo de Eva. En Dios tenía todo lo que necesitaba, era feliz hasta lo máximo que podía ser un ser humano. Y mira hoy dónde está el mundo, sin Dios y sin temor a Dios. Mira las consecuencias. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque ella es luz a nuestro caminar. Y hoy, Señor, yo como siervo tuyo y consiervo de mis hermanos, reconozco que soy débil al igual que ellos. Y al igual que ellos, yo necesito de tu gracia, necesito de tu poder para permanecer firme y fiel a ti. Pues tu palabra dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Señor, con temor y temblor nos acercamos a ti, sabiendo que todos nosotros somos necesitados de ti. Nosotros todos, Señor, estamos sujetos a nuestras pasiones. Pero, Señor, rogamos que sea tu poder y tu espíritu obrando en nuestras vidas, para que en el momento de la tentación no cedamos. Y que esta generación de jóvenes sean jóvenes que vivan vidas santas, apasionadas por ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Cuán maravilloso eres, Señor. Cuán glorioso eres, Jesús. Gracias, Padre.